decir, deben estar organizados, ordenados. Esto al menos si se trata, como en el proyecto que nos ocupa, de un sistema que pretende ser estable y equilibrado. Estabilidad y equilibrio para que cumpla sus objetivos en el horizonte temporal para el cual se crea, inicialmente por el término de 10 años. Como sabemos, en el punto 5 del nuevo acuerdo final de paz firmado el día 1 de diciembre del 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, se sientan las bases para lo que se encabeza con el título Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, y se subtitula como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y compromisos sobre derechos humanos. Lo contenido en este punto 5 del nuevo acuerdo se traslada jurídicamente como normas al proyecto de acto legislativo. Así, se establecen 5 elementos estructurantes del sistema, denominados genéricamente como mecanismos y medidas. Estos mecanismos son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Segundo, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 3, la Jurisdicción Especial de Paz. Esos son los mecanismos. Mientras las medidas del sistema son las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. Un sexto elemento del sistema, no mencionado de manera explícita en el articulado, es el ordenamiento jurídico vigente. Esta afirmación, por supuesto, amerita una explicación, pues la reacción inmediata es preguntarse cómo es posible hacer esta afirmación de cara a las reformas constitucionales y legales que ya se han hecho y las por hacer en desarrollo y cumplimiento de los acuerdos. En primer lugar, el ordenamiento jurídico vigente constitucional, la estructura del Estado, el sistema de conformación y división de poderes, el régimen presidencial, administrativo, de justicia, de defensa, los derechos y garantías, la libertad de prensa, la acción privada y la propiedad privada como base del sistema económico y, por supuesto, los principios fundamentales no fueron objeto de negociación en La Habana. Su vigencia es plena. En segundo lugar, el ordenamiento jurídico vigente es el punto de referencia, artículo 29 de la Constitución, para atribuir responsabilidades penales por las conductas tipificadas como delitos en el Código Penal colombiano y que se hayan cometido en el marco del conflicto. En tercer lugar, porque las reformas que se han aprobado y las que se aprobarán posteriormente tienen una naturaleza especial que no puede predicarse del ordenamiento jurídico vigente. Esas normas son de carácter transitorio, son temporales, dispuestas para que cumplan un objetivo, la paz estable y duradera, y habiéndolo cumplido, desaparezcan, recobrando plena y absoluta vigencia el ordenamiento jurídico que se ha tenido que modificar temporalmente. En cuarto y último lugar, porque estas normas transitorias se crean para juzgar unas conductas delictuales del pasado, que ya ocurrieron, que tienen como punto final la fecha de suscripción del nuevo acuerdo de paz. El presente y el futuro se juzgan y juzgarán con el ordenamiento jurídico vigente. Pero el pasado no podemos juzgarlo con el absoluto que nos plantea el ordenamiento jurídico,
y que reclama su vigencia y aplicación en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Si así fuera, en cualquier tiempo y lugar, no hubiera sido posible ningún acuerdo de paz, ni en Colombia, ni en ningún otro país sometido a un conflicto interno. Por eso, una lectura de los acuerdos no puede pasar por alto que estos solo fueron posibles gracias a la renuncia de todas las partes que directa o indirectamente estuvieron involucrados en su negociación y en el conflicto. El Estado renunció a aplicar las disposiciones penales totalmente para aquellas conductas consideradas menos graves, y de ahí la necesidad de que el Congreso aprobara la ley de amnistía e indulto, y de forma parcial en lo referente a la tasación de las penas dispuestas para los delitos graves en el mismo Código Penal. Las víctimas y la sociedad en general renunciaron asimismo a que la sanción penal se aplicara teniendo en cuenta la clásica función retributiva de castigo. Las FARC renunciaron a la lucha armada como vía para acceder al poder, y más diciente aún, renunciaron a su visión ideológica que sustentaba, justificaba y animaba la guerra. No hay comunismo en los acuerdos. El Congreso renunció al ejercicio de sus funciones legislativas tal como se disponen en la Constitución para tiempos normales, entendiendo que la celeridad es uno de los elementos esenciales en el proceso de implementación de los acuerdos. La lista de renuncias, por supuesto, no se agota con las mencionadas, pero bastan en este momento para mostrar que los acuerdos fueron posibles gracias a que se depusieron para sentarse a la mesa negociadora esos referentes absolutos. Y gracias a esta renuncia se hicieron unos reconocimientos que le dan solidez al sistema. El reconocimiento de las víctimas, de que sus derechos no son negociables, el reconocimiento de que es necesario esclarecer la verdad del conflicto y las responsabilidades de quienes estuvieron involucrados en él, que es necesaria la reparación de las víctimas, que es necesaria la justicia, que es necesario definir la situación jurídica de quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto. Situación jurídica que tenemos que definir aquí en Colombia, el país que padeció los más de 50 años de conflicto. Que además se reconoce que la democracia colombiana necesita de unos ajustes para que sea incluyente, y que se requiere que seamos una sociedad más justa sin esa inequitativa distribución del ingreso que nos caracteriza en todos los informes sobre la pobreza, sean nacionales o extranjeros, oficiales o no. De ahí la necesidad de hacer una reforma al campo, de mejorar las condiciones de los campesinos, de hacer más productiva la economía campesina, pero también la necesidad de que quienes se alzaron en armas puedan integrarse civil, política y laboralmente a la sociedad. Esta es la apuesta que quedó plasmada en los acuerdos que fueron avalados recientemente por este Congreso. Es una apuesta por no tenerle miedo al pasado, por enfrentarlo, por conocerlo, para saber hasta dónde la guerra desfigura la naturaleza humana, sin olvidarlo, pero sin quedar petrificados ante él, juzgándolo sí, pero no condenándolo, para que siempre sea el presente una y otra vez. Y sobre todo, teniendo en cuenta que estamos buscando el objetivo, el valor primigenio de una sociedad, la convivencia pacífica. Los absolutos solo servirán para quedarnos en ese pasado que lamentamos y repudiamos, para volver a él una y otra vez. Por supuesto que debe haber justicia en el juzgamiento de ese pasado, pero no la justicia que simplemente castiga, que simplemente condena, que simplemente aniquila al culpable. Por supuesto que debe haber verdad, conocimiento de la verdad, esclarecimiento de la verdad,
pero no solamente para encontrar y castigar a los responsables de ese pasado, sino también para como sociedad hacernos una catarsis que nos permita asumir los retos del futuro. Y sobre todo, verdad, que en ningún momento puede ser utilizada para cometer injusticias contra terceros que nada tuvieron que ver en el conflicto o que, habiendo participado en él, actuaron siempre legítimamente. El desarrollo legal del acto legislativo deberá ser muy riguroso para evitar que estas injusticias sucedan. Por supuesto que debe repararse a las víctimas, pero esto no se logrará si el sistema de reparación lo construimos a partir de las rigideces de las normas civiles o penales vigentes que, me temo, lo harían prácticamente inoperable, farragoso y demorado en su aplicación, y esto en contra precisamente de las víctimas. Se trata, como se dice en el punto 5 de los acuerdos, para satisfacer los derechos de las víctimas, de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto. Los absolutos son plenamente aplicables en la guerra y en la paz. Los absolutos de la guerra en la guerra, los absolutos de la paz en la paz. Pero seguimos en situación de guerra con las FARC o estamos ya en la paz. Ni lo uno ni lo otro. Los fusiles se han silenciado, pero esto como una primera etapa de la terminación del conflicto. Estamos en una situación sui generis, única, frente a la cual son inaplicables los absolutos legales y consecuentemente estamos en una situación que demanda del Congreso una legislación especial, temporal y transitoria para enfrentar el pasado de la guerra. Estamos en una situación tan particular que, pienso yo, solo podemos aprehenderla con una alegoría. La alegoría de las cavernas del filósofo griego Platón, que parafraseándola libremente nos sitúa hoy en ese momento que, estando en la caverna, habiendo reconocido la sombra que aún nos atan al pasado, hemos visto la luz hacia la que queremos llegar. No estamos ni en la sombra de las cavernas ni en la luz que el sol refleja, pero sin embargo con un camino ya adelantado, porque hemos reconocido el pasado y tenemos claro el objetivo que pretendemos. Requerimos de una construcción legislativa propia para esta situación, una legislación que nos permita juzgar el pasado, pero pensando en el presente y en el futuro. Y para lograr este cometido es una necesidad de primer orden evitar que los absolutos legislativos se conviertan en el cebo con que grasan las cucañas o varas de premios que nos impide continuar con ese gran salto hacia la paz que ya dimos y perder el impulso ya logrado. Al texto del proyecto legislativo se le han hecho unos ajustes que se han valorado necesarios para aclarar y fortalecer el sistema de justicia integral, de verdad, justicia, reparación y no repetición. Así se hace más explícita la necesaria participación de la mujer en todos los elementos del sistema y teniendo en cuenta los momentos en que se ejecutan las conductas punibles, se precisa de las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Justicia Ordinaria. Los elementos del sistema que crea el proyecto de acto legislativo en correspondencia con los acuerdos, especialmente en el capítulo 5, así como las relaciones entre estos elementos perfilados en el proyecto, tendrán un desarrollo legal exhaustivo una vez entre en vigencia el acto legislativo. Seguidamente, voy a hacer una presentación, espero que podamos transmitirle, sobre todo a quienes, como lo dije en un comienzo, no tienen un acceso directo al estudio del proyecto, y me refiero a los congresistas y por supuesto me refiero a quienes se interesan a través de los medios de comunicación en conocer qué es lo que está debatiendo la Comisión Primera de la Cámara del Senado de la República. Voy a hacer una presentación, espero muy ágil, en la que todos podamos entender este contenido.
Dijimos que el proyecto de acto legislativo tiene unos mecanismos y unos sistemas. Los mecanismos ya los anunciamos: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial de Paz. Hablamos de cada una de ellas. Su naturaleza de la Comisión de la Verdad es un ente autónomo, al igual que la Unidad de Búsqueda del orden nacional, como se reclamó en una de las intervenciones que se hizo en las mesas de trabajo en las que se elaboró la ponencia. Tienen personería jurídica, tienen autonomía administrativa, presupuestal y técnica, y tienen un régimen legal propio. Coincide con ellas igualmente la Jurisdicción Especial de Paz en lo que corresponde a los componentes de esa naturaleza. Características. La Comisión de la Verdad es temporal, es extrajudicial. Lo propio, la comunidad de búsqueda, que es humanitaria y es extrajudicial. La Jurisdicción Especial, que es transitoria y es judicial. Funciones: como el nombre lo indica, la Comisión de la Verdad, para conocer la verdad de lo ocurrido en el conflicto, contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones, es ofrecer una explicación de lo ocurrido, promover el reconocimiento de las víctimas. La Unidad de Búsqueda: dirigir, coordinar, contribuir a la implementación de las acciones humanitarias, a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, identificación y entrega de restos. Y el mecanismo de la Jurisdicción Especial: administrar justicia de manera transitoria, conocer de manera preferente y exclusiva de los delitos cometidos con anterioridad al 1 de diciembre del 2016. Todas ellas, los tres mecanismos mejor, tendrán una reglamentación de carácter legal, en donde se establezca el mandato, las funciones, la composición, el funcionamiento y la rendición de cuentas. Y en lo que corresponde a la Jurisdicción Especial, la reglamentación legal tendrá que ver con los principios, con la organización, con las competencias, con los procedimientos, con la participación de las víctimas y con el régimen de sanciones. El siguiente cuadro muestra la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz, artículo 7º del proyecto de acto legislativo. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá la siguiente integración: sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas; la sala de definición de las situaciones jurídicas y la sala de amnistía e indultos. Tres salas, queda claro, componen la Jurisdicción Especial de Paz. También hace parte de esa Jurisdicción Especial de Paz el Tribunal de Paz, que es el órgano de cierre, máxima instancia de la Jurisdicción Especial. También habrá una unidad de investigación y de acusaciones y una secretaría ejecutivas. Me detengo para decirles que igualmente el Tribunal de Paz tiene otra composición. Lo componen dos secciones de primera instancia, una sección de revisión de sentencias, una sección de apelación y una sección de estabilidad y eficacia. Lo componen 20 magistrados titulares, todos colombianos, 4 juristas expertos extranjeros para el ejercicio de la ayuda como amicus curiae en el evento en que se requiera su participación en los procesos, y habrá 13 magistrados auxiliares colombianos.
La unidad de investigación realiza las investigaciones y adelanta la ejecución, el ejercicio de la acción penal ante el Tribunal para la Paz. Esta unidad será conformada por 16 fiscales colombianos. Vamos al cuadro más complejo, el que desarrolla la Jurisdicción Especial de Paz. Para eso, para entender esta gráfica, hemos tratado de hacerlo lo más pedagógico posible y hemos elaborado un cuestionario que es seguramente, o su contenido, las preguntas que lo contiene son las que comúnmente se hará la gente cada vez que aborde este proyecto de acto legislativo. Lo primero que hay que preguntar es a quienes se les aplica la Jurisdicción Especial de Paz. Está en el artículo quinto del proyecto de acto legislativo. Se aplica a todos los combatientes desmovilizados de las FARC, a los miembros de la fuerza pública y a los terceros, estén condenados o no al momento de empezar a regir la Jurisdicción Especial de Paz. Esto, según el inciso primero del artículo quinto del proyecto. Para los combatientes desmovilizados de las FARC, el artículo primero, el inciso primero del artículo quinto para los combatientes desmovilizados de las FARC, el artículo 16 para los terceros y el artículo séptimo, capítulo séptimo, artículos 20 a 25 para los miembros de la fuerza pública. Los terceros serán vinculados a la Jurisdicción Especial siempre y cuando, dice la parte final del inciso primero del artículo 16, en la comisión de los, si en la comisión de los delitos no hubiesen sido coaccionados. Se excluyen de la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo con el parágrafo primero del artículo quinto, a las personas que hayan ejercido la presidencia de la República. Ese es un tema que tiene que quedarle muy claro a todo el país. La Jurisdicción Especial de Paz no se aplica a quienes hayan ejercido la presidencia de la República, y así lo dice expresamente el acto legislativo. ¿De qué tipo de conductas conoce la Jurisdicción Especial para la Paz? De acuerdo con el inciso primero del artículo quinto, administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos. Es decir, que la Jurisdicción Especial tendrá competencia sobre todas las conductas relacionadas con el conflicto donde hayan estado involucrados combatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros. ¿Cuál es el horizonte temporal de las conductas que conoce la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cuál es el horizonte temporal? ¿Cuál es la temporalidad de la Jurisdicción Especial de Paz? Primero, de los delitos cometidos antes del 1 de diciembre.
cometidos por los combatientes de las FARC, por los miembros de la fuerza pública y por los terceros. Segundo, la Jurisdicción Especial conoce de los delitos relacionados con la dejación de armas, es decir, de los que ocurran entre el 1 de diciembre del 2016 hasta el momento en que finalice el proceso de extracción de armas por parte de las Naciones Unidas. Esto solamente aplica, según la parte final del inciso primero del artículo 5, para los integrantes de las organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el gobierno. Se excluyen de esta hipótesis, por tanto, por sustracción de materia, a los terceros y a los miembros de la fuerza pública. Tercero, conoce de los delitos nuevos, es decir, de los que se cometan por miembros de la fuerza pública y por tercero después de la suscripción del acuerdo, y por los que se cometan por los combatientes desmovilizados de las FARC desde el 1 de diciembre, que no estén directamente relacionados con el proceso de dejación de armas, y los que se cometan después de la finalización de este proceso serán competencia de la justicia ordinaria. Quiero que se entienda cabalmente, porque aquí está uno de los puntos a los que ha hecho referencia el señor fiscal general. Repito, de los delitos nuevos, es decir, de los que se cometan por miembros de la fuerza pública y por terceros después de la suscripción del acuerdo, y por los que se cometan